Hola nuevamente, bienvenido a un nuevo capítulo del curso de Cinema 4D desde cero. En este capítulo vamos a empezar a ver lo que son las luces. Bueno, el menú de las luces, vamos a crear aquí un plano y una esfera. Aquí se encuentra el menú de las luces. Si dejamos presionado, vemos primero, sale una luz que es la normal, o sea, la estándar, que es una luz Omni, que quiere decir que ilumina en todas las direcciones. Bien, entonces, cada luz tiene su propiedad aquí debajo. Por ejemplo, tipo de luz, spot, infinita, omni, área, square spot, parallel spot. Entonces aquí vemos que dice shadow, es para poner la sombra de la luz. Si se fijan, actúa de manera realista. Mientras más abajo, pues la sombra se ve más larga. Es decir, actúa como en la vida real. Entonces, también tenemos otro tipo de sombra que se llama Ray Trace Hard, que lo que hace es que proyecta una sombra dura como la sombra de del sol. O sea, cuando una luz direccional como el sol. Y por último, área, que es un tipo de luz de sombra realista. Si se dan cuenta, aquí se ve más realista que las demás sombras. Entonces, cuando nosotros acercamos la luz hacia el objeto, miren lo que pasa. Se proyecta una sombra bastante realista, pero lo único que tiene esta sombra, este tipo de sombra área, es que se toma más tiempo de render. Entonces aquí donde dice visible light, lo que quiere decir es, vamos a ponerlo esto aquí en soft, donde dice visible light, si le pongo aquí volumetric, lo que va a hacer es que la luz se va a ver. Si aquí le bajo el tamaño, esto sirve, por ejemplo, si usted quiere crear una lámpara en la cual se vea la luz, pues lo puede hacer de esta manera. Aquí, Inverse Volumetric es lo mismo, pero de una manera ya más realista. Porque, por ejemplo, si yo tengo este objeto aquí y esto más para acá, la luz, como está en Inverse Volumetric, lo que va a hacer es que va a afectar los objetos de acuerdo a la distancia que tengan. Pero de acuerdo, eso siempre va en detrimento de cómo usted quiera manejar su iluminación. Entonces, esto lo dejamos en None y vamos a ver los otros tipos de luces que existen. Por ejemplo, también tenemos lo que es Spotlight, que el Spotlight no es más que una luz direccional como las luces de una linterna, las luces de algún show, de un circo. Por ejemplo, aquí también tiene lo mismo, el tipo de sombra. Tenemos el cono. Si aquí le ponemos visible, volumétrica, miren lo que pasa. Se va a ver el cono de luz. También se le puede variar el color a todas las luces. Por ejemplo, si aquí usted aplica una luz azul, aquí le pone roja, luego crea otra y la pone verde. Fíjense el efecto que crea. Entonces, aquí estos parámetros usted los va a utilizar de acuerdo a lo que
vaya necesitando. Por ejemplo, aquí, Show Illumination, lo que hace es que esa luz no va a mostrar iluminación en los objetos, sino que simplemente va a causar otros fenómenos como el especular y así por el estilo. Por ejemplo, si yo apago aquí el especular, que es este brillito que ustedes ven aquí, si yo lo apago de las luces, pues no me va a reflejar especular la luz. Entonces, de eso se trata. Bien, vamos a ver, hay otro tipo de luz que es la luz área. Esta luz tiene que tener el eje Z de azul apuntando hacia el objeto para que se pueda iluminar. Este tipo de luz es un tipo de luz que es más realista que los demás. Si se fijan, es más suave. Es como un softbox. Entonces, vale la pena destacarlo porque es bien interesante. Además, existe lo que es una luz infinita que se ubica y tiene que el eje Z es el que ilumina también, igual que la luz área. Y esta luz infinita se utiliza para crear el efecto del sol. Por ejemplo, aquí le ponemos una sombradura y ahí creamos un efecto como del sol, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver otro tipo de luz, que es el sunlight. Esta no se mueve porque se mueve utilizando aquí un reloj. A ver dónde está. Aquí. Si usted le pone today, por ejemplo, y ahora, ella va a tomar la hora que está actual. Por ejemplo, si yo le pongo aquí las 10, vamos a ponerle las 12, 5, 3, las 15. Ven, entonces dependiendo de la hora del día, usted la cambia y entonces el sol va a ir cambiando. Entonces, hay otro tipo de luz, de iluminación, que es un physical sky, que este también se maneja por lo que es lo que veíamos ahora del reloj. Aquí usted puede ponerle la hora y él automáticamente le va a poner la iluminación en base a la hora que usted le puso. Por ejemplo, si usted le pone ahora, que son las 5 de la mañana, por ejemplo, va a aparecer así. Entonces, si lo quiere de tarde, pues ya tendría que ponerle la hora necesaria. Entonces, hay otro tipo de iluminación que eso lo vimos anteriormente cuando creamos materiales con iluminación. Pues creamos un sky, creamos un material nuevo, hacemos doble clic, apagamos el canal de color y encendemos solo el de luminancia. Luego le agregamos aquí y encendemos esta opción, le damos a configuración de render, clic derecho, Global Illumination. Y ahora, si presionamos un render, tenemos una iluminación bastante limpia, solamente con un material luminoso. Esto se llama iluminación global y es una iluminación bastante limpia. Por ejemplo, se puede aumentar el valor. Okay. Puede aumentar el valor, vamos a ponerlo en 110. Entonces, este es otro tipo de iluminación.
También se pueden crear planos, diferentes planos, a los cuales se le aplican materiales de iluminación, materiales luminosos. Y eso actuarían como si fuera un softbox de lo que se utiliza en fotografía. Este es el método que más me gusta de iluminación con paneles, ya que dan una iluminación más realista. Se me olvidó decirle algo, y es que con las luces usted le puede dar clic derecho, Cinema 4D Tags, Target, y en el Target ubicarle, por ejemplo, el objeto que usted quiere iluminar. Por ejemplo, en este caso, la esfera. Ven, por más que usted mueva la luz, se va a quedar apuntando a lo que es la esfera. Bien, entonces, estos son los diferentes tipos de luces y de iluminación que existen en Cinema 4D. Cabe destacar y mencionar en este punto las cámaras, que tiene que ver mucho con lo que es la luz. La cámara se crea aquí mismo, una cámara, se le da a este cuadrito, y eso significa que usted está dentro de la cámara, que está viendo por la cámara. Si se sale y entra de nuevo, entonces aquí en Focal Length usted le va a poner el lente que usted quiere que utilice su cámara. Por ejemplo, si usted utiliza un lente de 18 milímetros, usted sabe que va a tener una imagen angular, más deformada. Por el contrario, si usted le pone un lente de 200 milímetros, va a tener una imagen más ya más concentrada, una imagen más enfocada, más plana. Esto ya es para cuando usted quiere darle mucho énfasis a algo. Usted puede utilizar un lente alto de 85, etc. Es bueno que también lea nociones básicas de fotografía, para que así también aprenda sobre estos temas, porque se aplican las mismas leyes de la fotografía en el 3D. Bueno, ahora lo que nos toca hacer es vamos a crear una iluminación. Bueno, vamos a crear primero, vamos a poner la cámara left, una spline de tipo pen. Quiero mostrarles algo bien interesante. Vamos a crear esta figura así con el lápiz. Entonces aquí abajo seleccionamos este punto y le damos clic derecho donde dice chamfer. Sin soltar el clic, perdón, aquí. Vamos a ver qué está pasando. No se puede soltar el clic. Bueno, vamos a tener que aplicar el valor directamente aquí. Ponerle 500 menos 260. Ok, 260. Con esto vamos a crear un fondo infinito. Ahora vamos a crear un objeto extrude. Vamos a entrar esto aquí. Le ponemos 1 y aquí le aumentamos el valor en X. Bien, ahora lo que debemos hacer es, vamos a crear un material. En el canal de color vamos a ponerle un gradiente. En el gradiente le ponemos un circular.
ponerle un color azul claro, con otro tono un poquito más oscuro. Y se lo aplicamos. Ahora creamos una esfera, la subimos, la ubicamos bien, ponemos la cámara frontal para ubicarla. Vamos a aumentarle aquí esto, vamos a ponerle 30. La duplicamos. Vamos a crear también un cono. Estamos creando una escena sencilla para hacer algunas prácticas de iluminación. Ok, entonces vamos a poner una cámara de 150. Vamos a rotarla un poco. Ok, a ver. Creamos otro material nuevo. Le ponemos un color verde. En reflectancia le quitamos el specular. Agregamos un tono. Este tipo de reflexión. Se lo aplicamos a una esfera, duplicamos, ahora le cambiamos el color y ahora a este último vamos a crear un cielo, environment cielo, y luego creamos luminancia y se lo ponemos. Falta activar la iluminación global. Si se fijan, miren qué iluminación más limpia. Los materiales que bien se ven con su respectiva reflexión y sus respectivas sombras sin necesidad de ninguna luz. Entonces es el tipo de iluminación que yo les digo que me gusta. Entonces su tarea va a ser crear alguna escena con algún elemento que a ustedes les guste o modelar algo y entonces ya practicar con ello. Nos vemos en la próxima.